Mi hijo me miró con desprecio y dijo en voz alta, delante de todos en la parrillada: «Papá, nunca serás ni la mitad del hombre que es Fernando». El silencio fue inmediato. Fernando desvió la mirada. Mi exesposa Elena no dijo nada, y Sofía observó la escena sin entender qué estaba ocurriendo. Yo solo sonreí y respondí con calma: «Está bien». Cuando Diego me desafió, dejé el plato sobre la mesa, saqué las llaves de mi vieja camioneta y le dije: «Si Fernando es mejor hombre que yo, entonces deja que él pague a partir de ahora». Sin añadir una palabra, me marché. La lluvia comenzó mientras conducía por la autopista. El dolor constante en mi rodilla me recordó los casi 40 años que pasé trabajando bajo el calor extremo de Texas, cargando pesados equipos de aire acondicionado para que mi familia nunca careciera de un hogar. Entonces recordé una noche de hacía casi 20 años, cuando llegué tarde después de 14 horas de trabajo y me perdí otro partido importante de Diego. Solo encontré un trozo de pastel en el refrigerador. Siempre creí que el sacrificio y el dinero bastaban para demostrar amor. Estaba equivocado. Otro recuerdo apareció mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. 8 años antes, tras mi divorcio, Diego, ya adulto, vino a recoger sus cosas convencido de que yo era el culpable del fracaso del matrimonio. Desde entonces, la distancia entre nosotros no dejó de crecer. Antes de que caminara hacia su auto nuevo, lo detuve bajo la luz amarilla del pórtico. Lo miré a los ojos y le dije: «Escúchame bien, no me importa lo que pase entre tu madre y yo de ahora en adelante. Yo siempre te voy a respaldar, siempre seré tu padre». Él asintió con la cabeza sin decir mucho, con esa mirada distante que empezaba a adoptar. En ese momento de mi vida, yo creía sinceramente que promesas como esa eran simples y puras. Las haces desde el corazón y las cumples hasta el día en que mueres. Nadie te advierte nunca que algún día, cumplir con esas promesas sagradas podría costarte tu propia dignidad. Para cuando me estacioné en el centro de Houston, la lluvia ya se había convertido en un aguacero constante y gris. La mayoría de las personas comunes se habrían ido directamente a sus casas a descansar después de un día tan amargo. En su lugar, apagué el motor frente al edificio de oficinas de mi abogada. Miré hacia arriba. Las luces de su piso todavía estaban encendidas en la oscuridad de la tarde. Luciana había manejado los amargos detalles de mi divorcio muchos años atrás. Luego, conociendo mi naturaleza, me había ayudado a crear algo en lo que yo esperaba que mi hijo Diego nunca tuviera que pensar: el fideicomiso familiar de la Cruz. El pasillo del edificio estaba desierto. Ella levantó la vista de sus pesados documentos legales cuando abrí la puerta de cristal. Sonrió con amabilidad y dijo: «Mateo, ¿qué haces todavía trabajando a estas horas en medio de una tormenta?». La oficina estaba en completo silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado central soplando sobre nosotros. Ella era una mujer observadora. Notó mi expresión rígida casi de inmediato. Dejó su bolígrafo plateado sobre el escritorio y su sonrisa se desvaneció. Preguntó en voz baja: «¿Qué pasó?». Me senté con mucho cuidado en la silla de cuero, quitando todo el peso posible de mi rodilla lastimada. Solté un suspiro que sonó como un motor viejo perdiendo aire. Le dije: «Mi hijo finalmente me dijo la verdad sobre lo que piensa de mí». Ella esperó pacientemente, cruzando las manos. Llevaba demasiados años ejerciendo la abogacía familiar como para interrumpir un silencio tan pesado. Finalmente, la miré directamente a los ojos y le di la orden: «Die, cancela todos los pagos automáticos del fideicomiso, hoy mismo». Su rostro profesional no cambió en absoluto. Simplemente apretó un poco más sus manos entrelazadas sobre el escritorio de roble. Preguntó para confirmar: «¿Quieres decir todo, Mateo?». Asentí lentamente con la cabeza, sintiendo el peso de la decisión en mis hombros. Dije: «Sí, todo». El apoyo oculto para la enorme hipoteca de su casa. Ella tomó su bolígrafo y anotó en una libreta. Dije: «La colegiatura de la guardería privada de la niña». Ella hizo otra nota precisa. Dije: «Los impuestos anuales de la propiedad, los reembolsos de los seguros médicos, las reparaciones de emergencia de su casa». Su bolígrafo de pronto dejó de moverse sobre el papel. Levantó la cabeza y me miró fijamente por encima de sus anteojos de lectura. Preguntó con tono severo: «¿Estás completamente seguro de esto, amigo mío?». Miré a través de la gran ventana de la oficina hacia la calle mojada del centro.
La gente se apresuraba a refugiarse bajo sus paraguas oscuros. Un gran autobús de la ciudad frenó de golpe con un fuerte silbido de frenos de aire. La vida de los demás seguía moviéndose. Es curioso cómo el mundo nunca se detiene a consolarte, incluso cuando sientes que el tuyo se acaba de estrellar contra un muro de concreto. Le dije a Luciana con voz ronca. He pasado 4 largos años asegurándome de que Diego y Sofía nunca tuvieran que preocuparse por las facturas y las emergencias. Luciana asintió comprensiva y dijo, lo sé muy bien. Le respondí, él no tiene ni idea de que todo ese dinero viene de mis manos y de mi sudor. Ella dijo, lo sé. Él cree que su propio éxito o que un milagro lo está cargando por la vida. Hubo otro largo asentimiento silencioso en la habitación. Entonces ella se inclinó hacia adelante y me hizo la pregunta más difícil y cortante de la noche. Preguntó, ¿haces esto porque estás tratando de probar un punto desde el orgullo, Mateo? Pensé en responderle de inmediato para defenderme, pero en su lugar tomé un respiro muy largo y profundo desde el estómago. Dejé salir el aire y le dije, no, no es orgullo. Ella esperó a que yo continuara hablando. Le expliqué, he terminado de proteger de las duras consecuencias a un hombre adulto que insiste ciegamente en que esas consecuencias no existen. Durante varios segundos interminables, ninguno de los dos pronunció una palabra. El único sonido era la lluvia golpeando el cristal. Luego, Luciana abrió una carpeta azul y deslizó un documento legal a través de la madera del escritorio. Dijo, si firmas esto hoy, los desembolsos electrónicos programados del fideicomiso se detienen por completo. Algunos pagos ya pasaron por el banco a principios de este mes. Tragué saliva y le pregunté, ¿cuánto tiempo tomará para que el dinero falte? Ella calculó mentalmente y respondió, el primer pago rechazado debería notarse en el sistema en unos 10 días. 10 días. 4 años de un apoyo financiero invisible, masivo y silencioso terminarían en exactamente 10 días. Tomé el bolígrafo. Firmé con mi nombre completo en la línea punteada del documento. Mi letra se veía más temblorosa, más desgastada y mucho más vieja de lo que recordaba. Luciana reunió metódicamente el papeleo y lo guardó de nuevo en la carpeta azul, pero no lo metió a los cajones del archivo de inmediato. Me miró a la cara y dijo, te conozco desde hace mucho tiempo, Mateo. Yo sé muy bien que no estás enojado. La miré cansado y le respondí, no, no lo estoy en lo absoluto. Ella inclinó la cabeza y preguntó, entonces, ¿qué es exactamente lo que sientes? Consideré la pregunta por un largo momento en el silencio de la oficina. Me sentía cansado, tan profundamente agotado hasta la médula de mis huesos que apenas podía sostener mi propia espalda recta. Le dije simplemente la verdad, me siento liberado. Ella esbozó una pequeña y triste sonrisa comprensiva. Dijo, te creo. La tormenta había parado por completo cuando salí de nuevo a la calle húmeda. Las banquetas de concreto brillaban reflejando la luz naranja de los postes de luz. Me quedé de pie junto a mi vieja camioneta por un momento antes de abrir la puerta y subir. Por primera vez en muchos años de trabajo esclavo, me pregunté cómo serían realmente mis fines de semana si no estuviera resolviendo en secreto las constantes emergencias económicas de otra persona. Tal vez finalmente terminaría de reparar las maderas podridas de mi propio pórtico. Tal vez iría al lago Houston en la madrugada a pescar con mi viejo amigo Carlos otra vez, sin mirar el reloj. Tal vez podría sentarme en el patio trasero de mi pequeña casa, sin esperar que mi teléfono sonara con urgencia porque el calentador de agua de Diego había fallado, o porque había que pagar otra enorme colegiatura de la guardería para que Sofía pudiera trabajar. El pensamiento se sentía extrañamente desconocido en mi mente, casi se sentía egoísta, pero por encima de todo, se sentía inmensamente pacífico. Cuando llegué a mi casa en el vecindario de clase trabajadora, los viejos escalones de madera del pórtico crujieron familiarmente bajo el peso de mis botas de trabajo. El interior de mi casa estaba humilde y exactamente como lo había dejado esa mañana. Un viejo sillón reclinable color café junto a la ventana, una taza de cerámica secándose sola junto al fregadero de aluminio, y un partido de béisbol reproduciéndose a muy bajo volumen en el pequeño televisor de la sala. Me serví una taza de café negro y fuerte de la cafetera, aunque eran casi las 9 de la noche. Viejas costumbres difíciles de matar de un hombre que solía trabajar turnos dobles de madrugada. Llevé la taza humeante al pórtico oscuro y me senté a escuchar el canto de los grillos. Al otro lado de la enorme ciudad, en los nuevos y lujosos suburbios,
Diego probablemente estaba terminando de comer el postre con todos los invitados. Tal vez seguían hablando maravillados de los grandes y millonarios negocios de bienes raíces comerciales de Fernando. Tal vez ya habían olvidado por completo lo que yo había dicho al irme. No estaba muy seguro de qué posibilidad dolía más en mi pecho. Miré hacia la oscuridad de mi calle solitaria, y me recordé a mí mismo algo que pasé años enseñando a los jóvenes técnicos aprendices que trabajaban para mí. Un sistema de calefacción central no falla realmente el día que deja de soplar aire caliente por las rejillas. Falla lenta y silenciosamente mucho antes de eso. Las piezas se desgastan en secreto. Simplemente no te das cuenta del daño profundo hasta que llega el invierno y la casa se congela de golpe. 10 días a partir de esta noche, el primer pago desaparecería silenciosamente en la red bancaria. Nadie se daría cuenta. Todavía no. La primera semana completa después de que firmé esos papeles legales, fue casi decepcionantemente rutinaria y tranquila. No pasó absolutamente nada, o al menos nada dramático, que alguien pudiera ver a simple vista. Yo seguía despertando exactamente a las 6 en punto todas las madrugadas. Seguía llevando mi primera taza de café al pórtico de madera, antes de que el vecindario obrero cobrara vida con el sonido de los motores encendiéndose. Si hubieras mirado mi vida de hombre jubilado desde afuera, habrías jurado que absolutamente nada había cambiado en el mundo. Pero en algún lugar invisible, en lo profundo de una inmensa pila de complejas transacciones electrónicas bancarias, un pago automático programado simplemente nunca llegó a su destino. No hubo llamadas telefónicas de alarma, ni mensajes de texto llenos de pánico, ni emergencias repentinas a mitad de la noche. Solo hubo el más puro y absoluto silencio durante casi 10 días exactos. La primera pequeña grieta estructural apareció un martes por la tarde mientras el sol caía. Yo estaba de rodillas reemplazando un pesado barandal suelto en mi pórtico, cuando mi teléfono vibró fuertemente en el bolsillo de mi pantalón. Era Diego. Por un largo segundo, consideré dejarlo sonar hasta que mandara a buzón de voz. En su lugar, limpié la grasa de mis manos con un trapo rojo, y contesté. Dije tranquilo, hola. Su voz sonaba normal, a través de la bocina. Demasiado normal, casi tratando de ocultar algo. Preguntó fingiendo desinterés. Papá, ¿estás muy ocupado hoy? Le respondí sin cambiar mi tono. Depende para qué necesites saberlo. Él aclaró la garganta y dijo, oh, solo me preguntaba si de casualidad has visto a Sofía, o si pasó por ahí. Fruncí el ceño ligeramente y pregunté, ¿por qué habría de verla yo? Él respondió rápidamente, salió a hacer unos mandados en la mañana y no contesta. Le dije, entonces probablemente sigue haciendo mandados pesados. Hubo una risa corta y muy nerviosa al otro lado de la línea. Dijo, sí, claro, seguro es eso. Dudó por un momento, dejando que el silencio creciera. Luego lanzó la carnada. Preguntó, papá, ¿alguna vez en el pasado tuviste problemas raros con los sistemas de facturación de la guardería cuando yo era un niño? Seguí atornillando mentalmente la madera y le devolví la pregunta. Pregunté, ¿exactamente a qué clase de problemas te refieres? Él suspiró y dijo, bueno, le enviaron un correo electrónico de cobranza a Sofía diciendo que no se ha pagado la colegiatura completa de la niña este mes. Le respondí con la voz más calmada del mundo. Esos lugares grandes a veces cometen errores de computadora en su sistema. Él pareció soltar el aire retenido y dijo, eso fue exactamente lo que yo pensé. Seguro Sofía lo arregla con una simple llamada mañana. Le dije, estoy totalmente seguro de que se solucionará pronto. Hubo otra pausa antes de que él dijera, sí, muy probablemente. Colgamos la llamada en menos de un minuto. Él nunca me pidió dinero directamente. Nunca mencionó nada sobre el fideicomiso secreto porque todavía no tenía la menor idea de que existía. En su arrogancia, él realmente creía que sus propios ingresos de gerente medio pagaban por todo su lujoso estilo de vida. 3 días después de esa llamada, otro pago mucho más importante falló silenciosamente en el sistema electrónico. Esta vez, era una cantidad enorme de dinero, el pago complementario que mantenía a flote su gigantesca hipoteca mensual. Ese viernes por la tarde, justo después del trabajo, Sofía abrió el buzón de correo de su casa. Entró caminando rápido a la sala con un sobre blanco cerrado con el sello urgente del banco. Llamó en voz alta, Diego. Él levantó la vista de su computadora portátil de trabajo y preguntó con fastidio, ¿qué pasa ahora? Sofía se paró frente a él y le preguntó, ¿se te olvidó programar un pago grande de la hipoteca de esta casa?
Él frunció el ceño ofendido y dijo, «Claro que no. Yo no cometo esos errores». Sofía levantó el sobre blanco para que él lo viera bien. Le dijo con voz firme, «Pues aquí dice claramente que nos faltan miles de dólares para cubrir la cuota mínima de este mes». Él se levantó de un salto, le arrebató el aviso de las manos y lo leyó rápidamente. Dijo enojado, «Yo tengo retiros automáticos perfectamente configurados en mi cuenta. No entiendo por qué demonios enviarían esto a nuestra casa». Sofía lo observó leer la carta oficial 2 veces completas antes de decirle cruzada de brazos, «Entonces deberías llamar al banco ahora mismo para arreglarlo». Él dijo que lo haría inmediatamente, pero en lugar de llamar al número de servicio del banco, sacó su teléfono y llamó a Fernando, su padrastro millonario. Sofía me contó todos los detalles de esa conversación en particular muchos meses después. Me dijo que Diego puso el teléfono celular en altavoz sobre la barra mientras ella preparaba la cena cerca de la estufa. Fernando contestó relajado después de apenas 3 timbres con su típico tono de hombre de negocios exitoso. Dijo por la bocina, «Hola campeón, ¿qué pasa contigo hoy?» Diego sonaba sumamente nervioso y avergonzado. Dijo, «Oye Fernando, perdón por molestar, pero recibimos un aviso extraño y bastante grande del banco sobre la hipoteca. Dicen que estamos atrasados con mucho dinero. ¿Tú de casualidad sabes algo sobre los pagos de eso?» Hubo un breve y pesado silencio en la línea telefónica. Luego, Fernando soltó una carcajada fuerte y completamente relajada. Dijo, «Oh, seguramente es solo un tonto retraso en el papeleo interno del banco. Esos sistemas anticuados siempre fallan a fin de mes». Diego preguntó con voz temblorosa, «¿Estás muy seguro de eso?» Fernando respondió sin dudarlo un segundo, «Absolutamente campeón. Yo haré un par de llamadas a mis contactos cuando termine un cierre comercial muy importante que tengo el jueves, así que dame un par de días, y no te preocupes por nada». Diego se relajó casi de inmediato, soltando la tensión de sus hombros. Dijo aliviado, «De acuerdo. Muchas gracias Fernando». Pero Sofía, que estaba de pie escuchando todo en silencio desde la estufa, no se relajó en absoluto. Algo en sus tripas le decía que todo era una mentira. Los veranos en Texas tienen una forma cruel y vengativa de acercarse sigilosamente a la ciudad. Una semana, a finales de mayo, estás abriendo todas las ventanas de la casa por la noche para dejar entrar la brisa fresca que viene del Golfo. A la semana siguiente, te estás ahogando en sudor puro antes de siquiera sentarte a desayunar. 3 semanas exactas después del incidente de la parrillada, Houston alcanzó los 38 grados centígrados al sol, con una humedad tan pesada y espesa que casi podías masticar el aire. Era el tipo de calor que vuelve loca a la gente. Alrededor del mediodía de un jueves ardiente, mi teléfono volvió a vibrar sobre la mesa de la cocina. Esta vez, el nombre en la pantalla era Sofía. Por un instante, casi no contesto la llamada. No porque estuviera enojado con ella. Ella siempre me trató con respeto. Casi no contesto, porque en el fondo, ya sabía exactamente por qué me estaba llamando a esa hora. Levanté el aparato y contesté, «Hola, Sofía». Su voz sonaba completamente agotada, ansiosa y al borde del llanto. Dijo apresurada, «Mateo, de verdad lamento muchísimo molestarte con esto». Le respondí suavemente, «Tú nunca me molestas, hija». Ella soltó un suspiro largo y tembloroso por la nariz. Dijo, «Nuestro aire acondicionado central se detuvo por completo y no arranca». Miré a través de la ventana de la cocina al otro lado de mi garaje, hacia los pesados estantes de metal donde había guardado y cuidado mis herramientas profesionales de climatización durante décadas. Incluso estando retirado del oficio, todavía tenía guardado equipo suficiente, tanques de gas y manómetros para diagnosticar y reparar de inmediato casi cualquier cosa. Normalmente, en un día brutal como este, ya estaría agarrando mi bolsa de lona pesada con las herramientas. Pregunté con voz técnica, ¿cuándo dejó de funcionar exactamente el sistema? Ella dijo desesperada, «Se apagó esta mañana temprano». Le pregunté, ¿el ventilador de la unidad exterior sigue girando libremente? Ella dijo, «Sí, el ventilador gira». Pregunté cerrando los ojos, ¿pero no sale absolutamente nada de aire frío por las ventilas? Ella dijo casi llorando, «No, Mateo, hace 30 grados atrapados dentro de las habitaciones de la casa». Cerré los ojos con mucha fuerza, apretando la mandíbula. La pequeña Valentina odiaba profundamente el calor. Le salían dolorosos sarpullidos rojos en el cuello,
y en la espalda, si sudaba mucho mientras dormía. Recordaba eso muy bien porque yo la había cuidado muchas veces. Le pregunté para ganar tiempo: ¿ya llamaste a alguna compañía local de reparaciones de aire? Ella dijo: sí, vino un técnico uniformado hace como una hora, y solo por revisar la unidad y hacer un diagnóstico rápido, nos cobró $250 de inmediato. Dice que el compresor principal está completamente quemado y que arreglarlo cuesta una fortuna. Yo, por mi experiencia, sabía perfectamente que ese número no era exagerado para los precios del mercado actual. Los compresores ya no eran nada baratos de comprar, y la mano de obra era cara. Aún así, yo sabía que eran miles de dólares que ellos claramente ya no tenían disponibles en ninguna cuenta bancaria. Sofía bajó la voz, casi hasta un susurro suplicante para que nadie más en su casa la escuchara. Dijo: Diego me mencionó en la mañana que tal vez tú podrías venir en un rato a echarle un vistazo y tratar de arreglarlo. Ahí estaba. Esa era la petición exacta que yo había estado esperando en la oscuridad. La prueba de fuego definitiva. Apoyé una mano callosa y cansada sobre la madera de mi mesa. Mi corazón de abuelo me gritaba desesperadamente que tomara las llaves de la vieja camioneta y fuera a salvar a mi nieta. Pero mi mente me arrastró de golpe de vuelta a ese patio trasero. Papá, nunca serás ni la mitad del hombre que es Fernando. Las risas ausentes. El desprecio de mi propia sangre. Tragué saliva, endurecí mi corazón y hablé con una firmeza que me dolió en el alma. Le dije: estoy jubilado oficialmente del oficio, Sofía. Ella se quedó en un silencio sepulcral por un segundo eterno. Luego dijo con la voz rota: lo sé, Mateo. Lo siento muchísimo. Sonaba profundamente avergonzada de haber suplicado ayuda. Agregó rápidamente: yo solo pensé que tal vez por la niña. Le interrumpí suavemente y le dije: lo entiendo perfectamente, hija. Ella esperó en la línea esperando que yo cambiara de opinión. Yo también esperé en silencio, luchando contra mis propios demonios. Finalmente, ella susurró derrotada: de acuerdo, muchas gracias, Mateo. La llamada telefónica terminó suavemente, sin gritos, sin discusiones acaloradas, sin intentos desesperados de hacerme sentir culpa. Pero después de dejar el teléfono de vuelta sobre la mesa de la cocina, me quedé de pie mirando hacia el garaje y mi caja de herramientas durante un tiempo que pareció infinito. Cada instinto paternal protector que había construido durante 40 años de sudor, grasa y trabajo duro me gritaba que subiera a mi camioneta, arreglara su unidad costara lo que costara, y cuidara de mi familia a pesar de los insultos. En lugar de ceder a ese instinto, caminé lentamente hacia la estufa y me serví otra taza de café negro. El líquido caliente tenía un sabor a ceniza amarga en mi lengua. Esa misma noche ardiente, casi no pude pegar el ojo para dormir. Me quedé despierto en la oscuridad de mi cuarto, mirando las sombras del techo de mi habitación, preguntándome atormentado por el bienestar de mi pequeña nieta. ¿Habrían encontrado el dinero para arreglar el aire acondicionado con la otra compañía? ¿Estaría la inocente niña durmiendo empapada en sudor bajo el calor aplastante e implacable de Houston? ¿Había ido yo demasiado lejos con esta dolorosa lección de vida? No estaba preocupado por Diego en lo absoluto. Él era un hombre hecho y derecho de 33 años. Ganaba un sueldo decente en su corporativo. Él podía resolver sus propios problemas como cualquier adulto. Era la imagen de la pequeña Valentina sufriendo la que me taladraba la mente sin piedad. Alrededor de las 12 de la noche, casi tomé el teléfono del buró de madera junto a mi cama. Casi llamé a Sofía a la madrugada. Casi ofrecí ir de inmediato a su casa con mi tanque de gas refrigerante para solucionar todo. Casi deshice por completo todo mi doloroso plan de enseñanza. Pero entonces, en el denso calor de mi cuarto oscuro, volví a recordar el rostro altanero y soberbio de mi hijo mientras me humillaba. Recordé la complacencia de su madre. Y recordé la arrogancia de Fernando asumiendo el papel de salvador sin poner un solo dólar. A veces, aprendí a golpes. El verdadero amor incondicional de un padre no es rescatar de inmediato a su hijo cada vez que hay una tormenta en el horizonte. A veces, el verdadero amor es simplemente confiar con el corazón roto en que aprenderán por sí mismos a construir su propio refugio fuerte, incluso cuando quedarte mirando cómo se mojan bajo la lluvia fría, te duele a ti muchísimo más de lo que les duele a ellos. Con la mano temblando ligeramente en la oscuridad, volví a soltar el teléfono y lo dejé en la mesa de noche. Cerré los ojos e intenté dormir, dejando que su casa se mantuviera caliente.
Al otro lado de la enorme ciudad, en su gran casa asfixiante y oscura, Sofía estaba sentada sola a la mesa de cristal del comedor. Estaba rodeada de docenas de sobres postales rasgados y sin abrir, viejos recibos acumulados de la guardería, enormes estados de cuenta bancarios de la hipoteca de la casa, facturas altísimas de servicios públicos, y en el centro, el presupuesto astronómico de reparación del aire acondicionado de esa tarde. Los organizó febrilmente en pilas ordenadas por fechas y montos bajo la luz amarilla y enfermiza de la lámpara del techo. Un ventilador de caja de plástico barato zumbaba fuertemente en el pasillo, haciendo el inútil esfuerzo de empujar aire caliente de una habitación oscura a otra. Algo oscuro y podrido en todos esos números la molestaba profundamente. Nada de esa matemática tenía el menor sentido lógico para el salario que ellos percibían. Miró frustrada al otro lado de la gran mesa de cristal, directamente hacia donde estaba sentado Diego. Él se frotaba las sienes sudadas con ambas manos, completamente callado, frustrado por el calor y aterrado por la falta de dinero. Finalmente, con la mente clara, ella le hizo la única y más importante pregunta que ninguno de los dos había tenido la decencia de hacerse a sí mismos en los últimos 4 años de supuesto éxito financiero. Sofía dijo con voz cortante: «Diego, mírame ahora mismo». Él levantó la vista lentamente, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio. Ella preguntó: «Cuando las grandes cosas salieron muy mal antes en nuestras vidas, ¿qué pasó realmente?». Él se encogió de hombros con actitud defensiva y dijo: «¿A qué te refieres con eso, Sofía?». Ella insistió implacable: «El techo destrozado de la casa hace 2 años por la tormenta». Él dijo rápido: «Sí, bueno, se arregló rápido». Ella continuó presionando sin piedad: «El costoso hospital especialista, después de que nació Valentina con complicaciones. Las tuberías principales que se rompieron inundando todo en el invierno de hace 3 años. Los altos impuestos de propiedad. La guardería privada». Sofía entrelazó sus manos con muchísima fuerza sobre la mesa, inclinándose hacia adelante en la penumbra. Lo miró fijamente a los ojos sudorosos y le preguntó con una precisión letal: «Diego, quiero saber, ¿quién pagó realmente con su dinero por absolutamente todas esas cosas?». Diego abrió la boca de inmediato para dar una de sus respuestas rápidas y arrogantes, pero luego, el sonido murió en su garganta y se detuvo en seco. Por primera vez en toda su vida adulta e independiente, frente a los papeles de deuda en la mesa, se dio cuenta con horror de que honestamente no tenía ni la menor idea de la respuesta. A la mañana siguiente, cansada y llena de dudas, Sofía llegó mucho antes de su horario normal a la escuela pública donde trabajaba dando clases a niños pequeños de 2º grado. Se paró nerviosa en el pasillo encerado, tapándose un oído con la mano fuertemente mientras docenas de niños corrían y gritaban cerca de la cafetería escolar. Sostenía el teléfono con cable de la pared de la escuela con la otra mano sudorosa, llamando directamente a la administración financiera de la guardería de su hija. Dijo intentando mantener el control: «Hola, buenos días, habla Sofía, la mamá de la niña Valentina». Escuchó atentamente y en silencio a la administradora de cobros de la guardería hablar sin parar. Sofía dijo: «Sí, lo sé, ya recibimos ayer el aviso rojo de retraso en el pago. Solo estoy tratando de entender el problema técnico, porque siempre pensé honestamente que la colegiatura completa de la niña se cobraba de manera automática de nuestra propia cuenta bancaria». Hubo una larga e incómoda pausa del otro lado de la línea. Las cejas de Sofía se fruncieron lentamente mientras la mujer le explicaba el historial de la cuenta. Sofía repitió en voz alta lo que acababa de escuchar: «¿Un pago complementario masivo externo depositado cada mes?». Hubo otra pausa de la administradora explicando los detalles. Sofía dijo rápidamente: «No, por favor no se preocupe, no estoy molesta en lo absoluto con ustedes. Es solo que sinceramente no reconozco el nombre corporativo que me acaba de mencionar en el sistema. ¿Podría hacerme el favor de deletrearlo lentamente, por favor?». Ese mismo día por la tarde, cuando Sofía regresó a su asfixiante casa, no pudo contenerse más. Dejó caer sus llaves sobre la barra de la cocina con un golpe seco. Caminó directamente hacia la sala donde Diego estaba sentado frente a su computadora, sudando en la penumbra. Le preguntó sin rodeos sobre las enormes facturas de todos esos años. Le recordó el hospital, el techo nuevo, los altos impuestos de la propiedad y las emergencias de plomería. Diego soltó un suspiro de fastidio, frotándose los ojos cansados. Dijo con una seguridad ciega:
Es obvio que Fernando ha estado cubriendo nuestras espaldas económicas todo este tiempo. Él es un hombre de negocios muy exitoso, y siempre nos apoya. Sofía lo miró con una mezcla de lástima y profunda decepción. Ella conocía perfectamente la naturaleza de Fernando. Sabía que un hombre tan hambriento de atención y estatus jamás habría pagado un solo centavo, sin asegurarse de que todos en el estado de Texas se enteraran de su inmensa generosidad. Sin decir una sola palabra más a su esposo, Sofía tomó las llaves de su auto, salió de la casa y condujo directamente hacia mi viejo vecindario obrero. El calor de Houston seguía golpeando sin piedad cuando ella estacionó su auto frente a mi casa. Yo estaba de rodillas sobre los viejos escalones del pórtico, sosteniendo un pesado taladro eléctrico, intentando fijar una madera podrida. Llevaba mi vieja rodillera ortopédica gastada por encima del pantalón de mezclilla manchado. Sofía bajó del auto lentamente, apretando su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. La invité a pasar a la cocina para escapar del calor sofocante. Le serví un vaso de agua helada en completo silencio. Ella se sentó a la pequeña mesa donde su esposo solía hacer la tarea cuando era un niño. Me miró con los ojos enrojecidos y preguntó con la voz temblorosa: «Mateo, ¿tú eres el fideicomiso familiar de la cruz?» No intenté negarlo ni disfrazarlo. Me levanté despacio de la silla, caminé hacia el viejo archivero de metal junto al refrigerador y abrí el segundo cajón. Saqué un sobremanila gastado por el tiempo y una pequeña memoria digital negra. Caminé de regreso y los puse sobre la mesa de madera frente a ella. Le dije suavemente: «A veces un hombre guarda los recibos, no para cobrar favores futuros, sino para no dudar de su propia cordura cuando el mundo le da la espalda». Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron rápidamente las copias de los cheques y las transferencias bancarias. 4 largos años de pagos masivos y completamente silenciosos. Luego se detuvo en seco. Sus manos comenzaron a temblar con mucha más fuerza. Estaba mirando la factura de la clínica privada del día que nació Valentina. Una factura enorme por las complicaciones respiratorias de la niña, pagada en su totalidad en efectivo por mi cuenta. Una lágrima solitaria cayó sobre el papel, luego otra. Sofía se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a sollozar amargamente en mi humilde cocina. Dijo llorando desconsoladamente: «Le hice cenas a ese hombre. Le di las gracias a Fernando cada Navidad. Lo abracé fuerte y le dije que no sabíamos qué haríamos en esta vida sin él». Y él solo sonreía. Tomaba su copa de vino y aceptaba los aplausos de todos. La dejé llorar porque algunas verdades crudas necesitan muchas lágrimas para poder limpiar la herida. Le dije en voz baja: «Yo no pagaba esas deudas para que me hicieran fiestas de agradecimiento ni me dieran discursos. Yo pagaba en silencio porque amo a mi pequeña nieta con toda mi alma, y porque ese era mi trabajo de abuelo». Deslicé la memoria digital negra hacia sus manos y le dije que se la llevara. No le pedí absolutamente nada a cambio. La réplica de ese terremoto familiar golpeó esa misma noche. Sofía llegó a su casa, caminó hacia la barra de la cocina y dejó caer la pequeña memoria digital frente a Diego, sin decir una palabra. Le dijo secamente que ahí adentro estaba la verdad de su vida perfecta. Diego, confundido y lleno de un pánico repentino al ver el rostro de su esposa, salió corriendo de la casa y se subió a su lujosa camioneta. Condujo hasta el estacionamiento vacío de un gran supermercado para hacer una llamada urgente lejos de los ojos de Sofía. Desde ese estacionamiento oscuro, Diego llamó por teléfono a su contador personal, el mismo contador brillante que Fernando le había recomendado años atrás. Diego le exigió saber de dónde venía realmente todo el dinero de ese extraño fideicomiso. El contador guardó un largo silencio en la línea antes de soltar un pesado suspiro. Dijo con tono de lástima: «Diego, ese es el dinero de tu padre. Tu padre ha estado pagando las partes más pesadas de tu vida adulta». Esa noche, bajo las frías luces parpadeantes del estacionamiento del supermercado, la burbuja de fantasía de mi hijo estalló por completo. Se dio cuenta, con un golpe devastador en el pecho, de que había adorado y alabado a un padrastro falso que jamás había sacrificado un solo dólar por él. Y en el proceso ciego de tratar de encajar en una clase social alta, había humillado y tirado a la basura al hombre real que se había destrozado las rodillas en los áticos hirvientes para mantenerlo a flote. Diego apoyó la frente contra el volante de cuero de su camioneta y lloró a solas. Lloró como un niño asustado en medio de la oscuridad.
El sábado por la tarde llegó con el cielo despejado y un calor intenso. Era la fiesta del 5º cumpleaños de mi nieta Valentina. Conduje mi vieja camioneta Ford hasta su gran casa en los suburbios. Entré por la puerta principal, llevando solo un pequeño regalo envuelto en papel barato color amarillo. Por primera vez en casi 5 años, crucé ese enorme umbral, sintiéndome completamente libre, sin la carga aplastante e invisible de mantener el techo sobre sus cabezas. El ambiente en la gran sala era tenso y pesado, casi asfixiante a pesar del aire acondicionado reparado. Fernando estaba de pie con actitud dominante junto a la isla de mármol de la cocina. Llevaba una costosa camisa de golf blanca perfectamente planchada y sostenía una copa de cristal con bebida helada. Elena, mi exesposa, sonreía a sus amigas fingiendo que su vida era una revista perfecta. Diego me evitaba la mirada en todo momento. Se veía pálido, demacrado, con ojeras profundas y los hombros completamente hundidos. Valentina fue la única luz pura que rompió la tensión cuando corrió por el pasillo para abrazarme las rodillas gritando de alegría. A mitad de la tarde, justo antes de cortar el pastel, Fernando decidió que era el momento perfecto de ser el centro de atención. Tomó un pequeño tenedor de plata y golpeó suavemente su copa de cristal para pedir la atención de todos. Los invitados se callaron y voltearon a verlo. Él sonrió ampliamente con esa arrogancia típica de los grandes vendedores de bienes raíces. Dijo en voz muy alta: «Quiero proponer un brindis importante por los grandes sacrificios familiares». Dijo que la familia lo es todo en esta vida, y que él siempre estaría ahí para sacar la billetera y apoyar a sus hijos cuando el mundo se pusiera difícil. Levantó su copa con orgullo, esperando la admiración de toda la sala. Nadie aplaudió. Sofía se levantó lentamente de su silla en la esquina del comedor. Sin decir una sola palabra, caminó recta y firme hacia el gran mueble de la televisión de la sala. Conectó un cable largo de su computadora portátil directamente a la gran pantalla plana. La televisión brilló de golpe, iluminando las caras de todos. No era un bonito video de recuerdos de cumpleaños. Era un estado de cuenta bancario proyectado en letras gigantes negras. Sofía hizo clic en el ratón. Apareció el largo recibo del hospital. Otro clic. Apareció la enorme factura del techo nuevo. En todas las páginas brillaba exactamente el mismo sello oficial en mayúsculas: Fideicomiso Familiar de la Cruz. El silencio en la sala era tan profundo y aterrador que se podía escuchar el zumbido eléctrico del refrigerador. Sofía hizo un último clic. En la pantalla gigante apareció la carta oficial membretada de mi abogada Luciana. La orden legal de cancelación permanente de todos los fondos del fideicomiso. La fecha estaba resaltada en un brillante color amarillo. Exactamente 48 horas después de la parrillada donde Diego me había insultado frente a todos. El rostro siempre bronceado y seguro de Fernando perdió absolutamente todo su color, volviéndose gris pálido. Intentó sonreír nerviosamente y balbuceó: «Bueno, yo siempre los ayudé a organizar todo su papeleo fiscal. Yo siempre estuve ahí para asesorarlos en las crisis». Sofía se cruzó de brazos y lo cortó tajantemente con una voz fría como el hielo de su copa. Le dijo frente a todos los invitados: «Dar consejos baratos no es pagar cuentas, Fernando. Te llevaste todo el crédito y las gracias por la sangre y el sudor de otro hombre durante 4 años seguidos, y la verdad es que nunca pusiste un solo centavo de tu propio bolsillo». Elena se llevó ambas manos temblorosas a la boca, completamente horrorizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de profunda vergüenza al darse cuenta de la gran farsa y cobardía de su nuevo y perfecto esposo. Fernando dejó su copa lentamente sobre la mesa de cristal. Evitó la dura mirada de todos en la habitación, bajó la cabeza derrotado y caminó rápidamente hacia la puerta principal. Salió de la casa en total desgracia, sin atreverse a decir una sola palabra de despedida. Diego se quedó de pie en medio de la enorme sala. Parecía que el suelo de madera acababa de abrirse bajo sus pies. Caminó lentamente hacia mí, temblando de pies a cabeza. Su rostro estaba completamente descompuesto por el dolor. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia y se le quebró la voz desde la garganta. Dijo sollozando frente a toda su familia: «Perdóname, papá», dijo con el alma rota. «Adoré a un espejismo de dinero y tiré a mi verdadero padre a la basura. No lo dejé terminar de humillarse frente a los demás. Di un paso al frente y lo envolví en un abrazo inmensamente fuerte y firme, como no lo había abrazado desde que era un niño pequeño con las rodillas raspadas. Él se aferró a mi vieja camisa
y lloró a cántaros sobre mi hombro, soltando años de presión acumulada. Le hablé al oído con voz ronca pero muy serena. Le dije, yo solo dejé de pagar para que dejaras de faltarme al respeto en mi cara. Pero escúchame bien, nunca, ni por un solo segundo de mi vida, dejé de amarte. Han pasado ya 6 meses enteros desde aquella tarde reveladora. Las cosas han cambiado mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Es la primera mañana realmente fría de enero, y estoy sentado en mi viejo pórtico, sosteniendo una taza de café negro y caliente, escuchando el viento helado soplar entre los árboles de mi vecindario obrero. Escucho el crujido familiar de unas llantas rodando sobre la grava de la calle. Es Diego. Viene manejando una camioneta usada, mucho más vieja y modesta que cualquier cosa que haya tenido antes. Vendió su enorme y lujosa camioneta negra un mes después de la fiesta. Sofía y él pusieron en venta esa gran casa asfixiante que solo servía para aparentar. Se mudaron a un barrio mucho más tranquilo y pequeño, a una casa de un solo piso sin lujos innecesarios, donde ahora Diego corta el césped del patio trasero los domingos por la mañana, sudando y sin quejarse ni una sola vez. Diego estaciona su camioneta frente a mi banqueta, apaga el motor y camina hacia el pórtico con 2 tazas de café extra en las manos. Nos sentamos juntos en silencio a ver cómo amanece sobre la ciudad de Houston. Es un silencio bueno y sumamente cómodo. Un silencio fuerte construido sobre el respeto genuino de 2 hombres, y no sobre la frágil dependencia financiera. Ya no soy el banco secreto de mi hijo. Ahora, simplemente soy su padre. Y esa simple verdad vale muchísimo más que todo el dinero que alguna vez dejé escondido en sus cuentas bancarias. Con el paso del tiempo y los duros golpes de la vida, he aprendido una lección valiosa. Ayudar financieramente a las personas que amas es el privilegio más grande que un hombre trabajador puede tener. Pero permitir que tu gran sacrificio y tu sudor se conviertan en una simple y arrogante expectativa destruye lentamente el respeto fundamental en cualquier relación familiar. A veces, la mayor prueba de amor incondicional no es correr a resolver todos y cada uno de los problemas de tus hijos. A veces, el verdadero amor es tener el valor de dar un doloroso paso atrás, dejar que sientan el intenso frío del invierno por sí mismos, y permitir que la cruda verdad hable con su propia voz. Si esta historia resonó profundamente contigo, o te recordó a alguien mayor que ha dado todo su esfuerzo en completo silencio, me honraría mucho que compartieras tu opinión o tu experiencia en los comentarios. Gracias de corazón por acompañarme y escucharme hasta el final de este relato. Cuídate mucho, y recuerda siempre valorar a quienes te aman de verdad, con acciones silenciosas, y no solo con palabras vacías.